Nos han invitado para hacer una evaluación desde perspectivas diferentes. El gobierno, a través del secretario de Gobernación, ha hecho un primer acercamiento. El Poder Judicial lo hará también. Habrá otras intervenciones. Y el Poder Legislativo, a través de sus presidentes, algo tendremos que decir. Pero déjenme comenzar primero con algo que me sorprende que no se mencione. El diagnóstico en 2006, en diciembre, lo acaba de decir el secretario de Gobernación, llevó al gobierno a una decisión drástica, que es la utilización extrema de la fuerza, la utilización de las Fuerzas Armadas para enfrentar los gravísimos niveles de inseguridad que tenemos en el país y la apropiación incluso de territorios de ciertas partes del país por el crimen organizado. Y se dice, y aquí se ha repetido, el diagnóstico era que las policías legal y constitucionalmente facultadas para garantizar la seguridad de los mexicanos estaban totalmente rebasadas, penetradas, corrompidas o absolutamente incapaces, o por todo ello, absolutamente incapaces de preservar la seguridad de los mexicanos. Me sorprende que el diagnóstico deje pasar una pregunta básica: ¿y por qué llegamos a eso? Pareciera que simplemente fue algo como normal. Pues algo pasó, nos pasó algo con las policías y tuvimos que utilizar una fuerza extrema. Me parece que deberíamos todos reflexionar, no sé si ir más allá, pero algo pasó en los sexenios anteriores. Algo ocurrió con gobiernos federales, con los sistemas de seguridad que tenían la obligación de preservar la capacidad de las policías y no lo hicieron. En el nivel federal, pero también en las instancias estatales. Se tuvo que recurrir al ejército porque los estados no podían garantizar la mínima seguridad. Y porque el crimen organizado había sentado sobre reales de tal proporción que era necesario oponerles una fuerza superior para podernos primero contener y luego reflejar. Tengo la pregunta: ¿qué pasó con la responsabilidad de gobiernos anteriores, de sexenios anteriores, que nos llevaron a una situación tan dramática como la que ocurrió? No puedo, discúlpenme, creo que es mi papel, porque vengo, sí, en mi calidad de presidente del Senado, pero soy participante de una fuerza política que tiene una visión crítica de un conjunto de medidas tomadas hasta la fecha. Y dejo ahí un primer planteamiento. Segundo planteamiento: movilización de tal proporción contra resultados. ¿Dónde estamos, dice Federico, a 3 años y medio? Yo debo decir que cuando empecé a conocer, como senador de la República, la gravedad del asunto que teníamos en varias entidades del país, tuve que hacer un esfuerzo para rectificar una visión que me sigue preocupando, que es la constitucionalidad del uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior. Es un debate que se ha dado. Yo escucho, trato de entender las razones del gobierno, comprendo la angustia de muchos gobernadores, incluyendo del PRD, que en sus territorios tienen una situación dramática de acorralamiento frente a la actuación de los grupos organizados del crimen. Y entiendo que fue necesario utilizar las Fuerzas Armadas en una medida extrema. Me preocupan profundamente las posibles consecuencias. Bueno, me preocupan las consecuencias que ya tenemos. Hace unos días el presidente Calderón, en un arranque de franqueza y de honestidad desde el punto de vista, reconoció en una entrevista periodista a un periódico europeo, antes de surgir España, que él, en realidad, en diciembre de 2006, no tenía un conocimiento integral de la capacidad del crimen organizado en México. Una declaración valiente, pero preocupante, porque termina también por darle la razón a quienes desde la oposición o desde una visión crítica han señalado la ausencia de un diagnóstico integral en diciembre del 2012 para tomar la decisión. Yo agrego un elemento más. Por lo que ha pasado con el Ejército y las Fuerzas Armadas, la Marina también,
Tengo la impresión que tampoco había un diagnóstico de cuándo iba a terminar esa acción y cuándo regresaban las Fuerzas Armadas. Y lo más grave, cuánto tiempo se iba a utilizar de manera extrema a la fuerza más importante que tiene el Estado mexicano, en tanto las policías federal y estatales y municipales eran capacitadas, fortalecidas, adiestradas, equipadas, para que regresaran o para que se hicieran cargo plenamente de sus responsabilidades. Yo debo decir con preocupación que observo los informes del Consejo Nacional de Seguridad, veo los trabajos que están haciendo de control de confianza, de coordinación, de equipamiento, de financiamiento. Pero la pregunta que nadie contesta es, ¿y cuándo tendremos a las policías listas para hacerse cargo de lo que les corresponde? ¿Cuándo el ejército deberá regresar a sus tareas constitucionales? No para que no vuelva a salir nunca más, que yo ahora estoy consciente de que el ejército es una fortaleza del país, sino para que el ejército intervenga solo excepcionalmente y en respaldo de las policías cuando tengan que enfrentar la capacidad de fuego del crimen organizado o de las bandas delincuenciales. Déjenme decirles otra cosa. El Congreso de la Unión ha hecho un esfuerzo importante, todos los grupos parlamentarios, en las dos cámaras del Congreso. Traigo una lista que no voy a poner aquí a consideración porque parece una letanía, de las reformas que hemos aprobado, a propuesta del Ejecutivo, por cierto, con modificaciones en las cámaras, como debe ser además, como en un régimen de equilibrio de poderes. El presidente propone, pero el Congreso puede mejorar, modificar, adicionar las iniciativas del presidente. Y hoy el gobierno mexicano tiene instrumentos legales como nunca los tuvo ningún gobierno, en muchas materias. Hoy, este nuevo sistema de justicia está en manos del Ejecutivo para ser implementado. Yo entiendo el esfuerzo que el gobierno está haciendo, pero tengo mis dudas de que esté avanzando a la rapidez necesaria. No voy a negar que también estoy insatisfecho, esperaré que dice el presidente de la Cámara de Diputados, del avance legislativo. Debiéramos haber hecho más reformas. Están en puerta temas pendientes por el Congreso. Y soy de los primeros en lamentar que la disputa político-electoral atrape a los grupos parlamentarios y que en un juego de cálculos políticos se detenga la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones en las cámaras, de dictaminar iniciativas o más bien minutas. Simplemente las minutas cruzadas de las cámaras, las minutas que el Senado recibió de la Cámara de Diputados o las que los diputados recibieron de los senadores, habría suficiente materia para que las comisiones dictaminaran de inmediato y convocáramos un periodo extraordinario para aprobar esto que está pendiente. Pero como hay cálculos políticos electorales, están viendo cómo sale Oaxaca, cómo sale Puebla, quién gana, quién pierde, si hay conflicto postelectoral en julio, y aunque hemos intentado en el Congreso preservar a las cámaras de esta influencia, ha sido imposible, debo reconocerlo. Hay una evidente influencia y un bloqueo del trabajo legislativo por el ambiente electoral, por las elecciones en medio país. Termino diciendo, me interesa mucho decirlo aquí, frente a ustedes, que son mexicanos preocupados, mexicanas preocupadas por el tema de la justicia, de la inseguridad, de la delincuencia que reta al Estado mexicano y lo reta hasta proporciones nunca vistas. Lo de Querétaro es un tema que espero que pronto podamos discutir con la serenidad y la responsabilidad necesarias. Pero ni este expediente cerrado ni podrá hacerlo por las consecuencias que eso implica. El reto de secuestradores vulgares y cobardes que se atreven a retar a un personaje del Estado mexicano, expresidente del Senado, excandidato presidencial. Y el Estado mexicano no puede quedarse echado para atrás, con la espalda a la pared, a la espera nada más de a ver qué pasa con ese tema. Hasta ahí lo voy a dejar, porque no quiero abrir un tema que no es el momento de abordarlo. Habrá tiempo de abordarlo y los espacios para abordarlo. Culmino diciendo que el uso de las Fuerzas Armadas ha sido de un altísimo riesgo para el país. Yo, que soy un hombre de izquierda formado desde mi
juventud en esta parte de la lucha política. Soy integrante de una fuerza política que tuvo profundas diferencias con las Fuerzas Armadas desde los años 60 y 70. Puedo decir incluso que soy de la parte agraviada, porque los desaparecidos y los muertos sin proceso, secuestrados, los lanzados al mar, los enterrados quién sabe dónde, eran del flanco izquierdo de la sociedad mexicana. Pero pese a que soy heredero de esa historia, de ese dolor y de esos agravios, estoy convencido de que a las Fuerzas Armadas mexicanas hay que cuidarlas. Porque las Fuerzas Armadas no son unas fuerzas al servicio de ningún partido, incluso de ningún gobierno en turno. Las Fuerzas Armadas son un patrimonio de la nación y del Estado mexicano. Y hay que preservarlos, los que gobiernan y los que estamos en la oposición. Estamos en la obligación de cuidarlos, de preservar su autoridad, su prestigio, su capacidad. Por muchas razones, pero hasta por una práctica. Después de las Fuerzas Armadas ya no hay nada. Ya no hay nada. Y tenemos que ponernos de acuerdo con las reformas actuales y con otras que tengamos que hacer para que pongamos una fecha del repliegue de las Fuerzas Armadas y de la entrada en combate de las policías capacitadas que el país requiere. Me niego a pensar que hay ejército y marina para 10 o 15 años en los estados de la República y en el país. Me parece que sería adelantar una derrota de muy largo plazo. Por eso, sabiendo que hemos hecho esfuerzos en el Congreso, sabiendo que son insuficientes y que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, seguiré insistiéndole al Gobierno de la República, al presidente Calderón, al Procurador, al Gabinete de Seguridad en su conjunto, que requieren apretar el paso, que requieren dar menos explicaciones y más resultados. Nadie dice que estén cruzados de brazos, nadie dice que no estén haciendo nada, pero frente a la gravedad de la situación se requieren resultados mucho mayores que lo que hasta ahora se han dado. Y espero que se entienda que se trata de una crítica directa, franca, de buena fe, con la intención de que el Estado mexicano recupere sus fortalezas perdidas durante varios sexenios. Muchas gracias.